Ave María Purísima, sin pecado concebida Santísima. Buenos días, querido grupo del Padre Pío. Soy el Padre Nilton. Aprovechando este gran día que es hoy, 25 de marzo, fiesta, solemnidad de la Anunciación de la Santísima Virgen, día en que celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Este gran misterio por el que empieza nuestra redención. Dios se hace hombre. Una cosa tremenda realmente. Que Dios, el que no necesita de nosotros, el que es inmutable, el que es eterno, el que es impasible, se hace pequeño, se hace hombre, se hace un hombre que justamente siente el dolor, siente el frío, siente el cansancio, siente hambre. Es más, se hace mortal por nosotros, va a morir. Y todo esto empieza el día de la encarnación, día grande que no entiendo por qué no es precepto, porque realmente es el día en que comienza nuestra salvación. Bueno, está levantado a rango de solemnidad, es lo más grande que hay la solemnidad, pero bueno, precepto es darle mucha más importancia a una fiesta. Bueno, la Santa Madre Iglesia es sabia y debe saber por qué. Voy a aprovechar este día para hablarles un poco de la encarnación del Hijo de Dios. Y hablar de la encarnación del Hijo de Dios es obligado y justo además hablar de la Virgen María, porque es ella quien nos trae al Hijo de Dios. En ella podemos decir de alguna manera que empieza nuestra redención, empieza nuestra salvación, porque Dios así lo quiso. Voy a empezar citando a San Luis María Griñón de Montfort, el libro que tiene sobre la verdadera devoción. Al inicio del libro, casi en las primeras páginas, el santo dice lo siguiente: confieso con toda la Iglesia que, no siendo María sino una pura criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o más bien, es nada, porque solo es Él el que es. Y por consiguiente, confieso que este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, ni ha tenido ni tiene ahora necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad santísima y manifestar su gloria. Pues basta que Él lo quiera para que todo se haga. Comentemos esta primera parte. Dice el santo que la Virgen es pura criatura. Criatura es algo que ha sido hecho, algo que ha sido creado, algo que ha sido sacado de la nada. Eres una criatura, ¿no? Viene de creación, o sea, criatura que hemos sido hechos, creados, nos lo han dado todo. Y la Virgen María es así ante Dios, es una pura criatura, porque ella también ha sido hecha. A ella también se le ha dado Dios todo, tanto los bienes naturales, como sería su existencia, su cuerpo, como los bienes sobrenaturales. También Dios le ha dado todo a ella, le llenó de gracia. Y en ese sentido nosotros somos semejantes a la Virgen, porque tal como la Virgen es criada, es creada, también nosotros somos creados por Dios de esa manera. En ese sentido somos igual que la Virgen, pura criatura ante Dios, con la gran diferencia, obviamente, que ella es creada por Dios en gracia, llena de gracia, que Jaritomene. Nosotros somos creados en gracia, pero lo hemos perdido por el pecado original. Lo recuperamos por el bautismo, como bien sabemos. Pues la Virgen María es una pura criatura ante Dios. Dice, es más, si comparamos a la Virgen con Dios, con su divina majestad, la Virgen María es menos que un átomo. Un átomo es pequeñísimo, no lo vemos, necesitamos de microscopios para ver los átomos. Es más, la Virgen María ante Dios es nada, o es como nada, porque solamente Dios es el ser subsistente, el ser necesario. Todos los demás, incluido la Virgen María, somos seres contingentes, seres que no somos necesarios. Y por consiguiente, dice también el santo, que Dios, que siempre es independiente y suficiente a sí mismo, no ha tenido ni tiene ahora necesidad de la Virgen María
para nuestra salvación. Es decir, Dios hubiese podido redimirnos de otra manera. Hubiese podido hacer que Jesús aparezca en el mundo ya grande, joven o adulto directamente para predicar y luego morir por nosotros. Hubiese podido hacerlo. Hubiese podido salvarnos de otras 1000 maneras porque la omnipotencia de Dios no es limitada. Dios no necesitaba de la Virgen María en ningún momento para hacer cumplir su santísima voluntad, para llevar a cabo la obra de la redención. Esto es lo que dice el santo en primera instancia. Pero una vez dicho esto, dice lo siguiente. Digo, sin embargo, que supuestas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y acabar sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que lo formó, es de creer que no cambiará de conducta en los siglos de los siglos, pues es Dios y no varía en sus sentimientos ni en su proceder. Bien, al primero nos dice que Dios no necesitaba ni necesita de la Virgen María para llevar a cabo la obra de su redención. Sin embargo, dice él quiso comenzar la obra de nuestra salvación por medio de la Virgen María, justamente por medio de la encarnación. Y así como quiso comenzar nuestra salvación por medio de ella, también quiere acabar nuestra salvación, es decir, quiere llevar a término ahora nuestra salvación por medio de la Virgen María. ¿Por qué? Porque justamente cuando Dios toma una decisión, es una decisión para siempre, porque Dios dice, no cambia de conducta, siempre permanece igual, nunca cambia sus sentimientos. Dios hubiese podido salvarnos sin la Virgen, pero no quiso hacerlo por medio de la Virgen María. Y es aquí cuando juega el papel importante la Virgen María en la obra de nuestra redención. Porque miren, la Virgen María es la que dice sí al momento de la encarnación. Hay un texto muy hermoso de San Bernardo, está en las Grandezas de María, en el libro que él tiene, donde se nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Miren, por el pecado hemos perdido la gracia. Por el pecado hemos perdido la amistad con Dios. Situémonos ahora en el paraíso, en aquel momento cuando el diablo tenta a Eva y en Eva cae, come del árbol prohibido y da de comer a Adán. En ese momento se obró la peor desgracia de la humanidad. En aquel momento perdimos lo más grande que tenemos, que justamente es la amistad con Dios. Porque Dios nos crea como cualquier otra criatura. En cuanto a criaturas somos semejantes a un perro, a un gato, a cualquier animal. Pero con la diferencia que somos seres racionales. Pero nos diferencia solamente el ser racional de los animales. Pero que ese ser racional ya es una semejanza de Dios, porque Dios justamente es un ser inteligente y nos da esa inteligencia de los hombres. Pero, bueno, hubiese podido crearnos seres racionales y no más. Pero, sin embargo, Dios no solamente nos hace seres racionales, sino que nos da además la gracia, su vida misma, la gracia santificante. Infunde en nosotros, infundió en Adán y Eva esa gracia santificante, esa vida divina dentro de sus almas. Pero esa vida divina es la que ellos pierden por el pecado. Miren que no pierden la racionalidad. Miren que no pierden la dignidad de ser seres humanos, seres racionales. Están por encima de los animales en ese sentido, pero han perdido justamente la gracia de Dios, la vida de Dios en sus almas. Y es eso lo que Dios viene a devolvernos con su encarnación, con su redención, con su muerte. Nos viene a devolver esa gracia que hemos perdido. Y, claro, cometen el pecado, Adán y Eva son, digamos, los culpables de todo. Y por el pecado original vienen todos los males que pueden venir a la historia. Es decir, si ahora estamos con este lío del coronavirus, con esta enfermedad, dicen tan contagiosa y tan peligrosa, pero por favor no se lo crean tanto. A ver si la gente se va a morir más de miedo que por el coronavirus, que me parece que hay más miedo que otra cosa.
¿Es malo? Sí. Bueno, que no nos lo pinten como la peor desgracia de la humanidad y de la historia, que eso no es verdad. Que la peor desgracia de la historia es el pecado original. Eso es lo peor. Pero lo que quiero decir es que, pues, esta enfermedad, esta o la gripe española, que esa sí que fue pandemia seria de la verdad, donde quedaron infectados 500 millones de personas y murieron cerca de 100.000 millones de personas en todo el mundo. Eso fue una pandemia seria. Pues esa pandemia o esta, la de ahora, tienen su inicio, tienen su comienzo con el pecado original. Digo, Adán y Eva cometen el pecado. Ellos son los culpables que nosotros nacemos sin la gracia de Dios. Y entonces tiene que venir alguien a redimirnos. Ese alguien solamente es Dios. Pero Dios, como hemos visto con San con San Luis María Griñón de Montfort, lo hace por medio de la Virgen. Pero miren que Dios no obliga a la Virgen a aceptar ser la madre de Dios, sino que Dios pide libremente el consentimiento de la Virgen. Oye, es cuando el ángel le anuncia, Gabriel le anuncia a la Virgen que va a concebir un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Jesús. Y el ángel no le dice, acepta sí o sí, sino que viene a pedirle su consentimiento. Y la Virgen María, por un instante, está que se lo piensa. Y referido a esta escena, San Bernardo tiene unas palabras muy hermosas en el libro Las grandezas de María. Las voy a leer. ¿Esperamos también nosotros, Señora? Ubíquense en la escena que el ángel Gabriel le está anunciando a la Virgen que va a concebir un hijo, y Gabriel está esperando el sí de la Virgen o el no de la Virgen, el aceptar ser la madre de Dios o el rechazar, el aceptar que se obre la encarnación o no aceptarlo. Pues ubíquese en esta escena. Dice el santo, esperamos también nosotros, Señora, esta palabra de misericordia, a los cuales tiene condenado a muerte la divina sentencia, de la que seremos librados por vuestra palabra. Ved que se pone en vuestras manos el precio de nuestra salud. Al punto seremos librados si consentís. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y con todo eso morimos. Pero por vuestra breve respuesta seremos ahora restablecidos para no volver a morir. Os suplica esto, oh piadosa Virgen, el triste Adán desterrado del paraíso, con toda su miserable posteridad. Abraham y David, con todos los otros santos padres, los cuales están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo os pide el mundo, todo postrado a vuestros pies. Miren qué bonito. San Bernardo le dice a la Virgen, esperamos tu consentimiento, Señora. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados. Esa palabra de Dios nos creó. Pero ahora tu palabra, tu consentimiento, el decir sí al anuncio del ángel, al pronunciar el exe ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Con esas palabras no se va a obrar nuestra creación, porque ya lo hizo Dios, sino con tu palabra se va a hacer algo mucho más grande, que es la obra de nuestra redención. Dios nos creó y hemos muerto por el pecado, pero ahora Dios pide que tú digas tu sí, para que por tus palabras seamos redimidos. Porque si dices que sí, se va a hacer en ti hombre el Hijo de Dios. Va a nacer de ti. Si dices sí, algún día aquel que nace de ti nos salvará por medio de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Pero miren qué importante es el papel de la Virgen María. Repito, el ángel no obliga a aceptar a la Virgen, simplemente le pide que consienta, y la Virgen dirá que sí. Cuando la Virgen ve que es voluntad de Dios, la Virgen dice que sí, y pronuncia aquellas palabras benditas, gloriosas, que debemos rezar con tanta devoción en el Ángelus cada día, 3 veces al día,
por la mañana, al mediodía y por la tarde. He aquí la esclava del Señor. Ex ancilla Domini. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ese sometimiento de la Virgen María a la voluntad de Dios. La Virgen María no sabe todo lo que le espera al momento en que dice, he aquí la esclava del Señor. Pero la Virgen María está claro que está dispuesta a aceptar todo lo que Dios le mande, porque de lo que Dios viene, bienvenido sea. Así es que la Virgen María consiente, dice su sí, da su aprobación al Hijo de Dios, da su aprobación para que Dios se haga hombre. Y entonces en ese momento se obra el misterio más grande de la historia, la encarnación. Ante esto, San Juan de Ávila, si no recuerdo mal, es el que solía ir por las calles diciendo noticia, noticia, gran noticia, y toda la gente ávida de noticia, en aquellos tiempos que no tenían todas estas tonterías que tenemos nosotros de televisores y móviles e internet, que bien utilizado se hace bien, pero lamentablemente la gran mayoría lo utiliza para mal. Pues había la noticia, iban a escuchar qué de nuevas había, ¿no? Entonces él, el santo, les decía, la nueva noticia es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. El Hijo. Y así, un día y otro día, por varios lugares que pasaba, o a veces en el mismo pueblo, solía otra vez repetir, noticia, nueva noticia. Y la gente, ¿pero qué pasa? ¿Qué hay ahora? ¿Qué ha pasado? El Hijo de Dios se ha hecho hombre. El Hijo de Dios se ha hecho hombre. Era la gran noticia que siempre traía San Juan de Ávila. Es que nos debe llamar la atención cada día el pensar que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Alguna vez he dicho que ya estamos tan acostumbrados que nos parece tan obvio o como hasta obligatorio que Dios se ha hecho hombre por nosotros. Como que le exigimos que tenía que haber sido así y no de otra manera. Y es pura gracia de Dios. Pero esta pura gracia de Dios se sirvió de una mujer, se sirvió de la Virgen María. Por eso, no podemos dejar este día pasar sin darle nuestro agradecimiento más grande a Nuestra Señora, a nuestra Madre, a la Virgen. Ella que consiente, ella que dice su sí. Y como ella, nosotros aprendamos también a decir sí a Dios en todos los instantes de nuestra vida. Muchas veces hay cosas que no entendemos, pero también la Virgen María no entendía. Hay escenas donde se dice en el Santo Evangelio, la Virgen no comprendió, no entendió, pero guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. María estuvo marcada por la cruz desde el inicio. Ella, la Madre de Dios, no fue servida por ángeles en su casa de Nazaret. Dios no le ahorró sufrimientos, todo lo contrario. Seguramente por ser la Madre de Dios, le dio más sufrimientos. Ella que no merecía sufrir. Pero ¿qué misterio debe ser el sufrimiento? ¿Qué tan gracia grande debe ser para nosotros? Cuando Dios así lo permite, así lo permitió y así lo quiso para su Madre. Pues también nosotros debemos saber aceptar, no digo someternos como un resentimiento que ya no puedo, ¿qué más me da? Sino como Él decir, un agradecimiento cuando Dios me envía sufrimientos. Miren a María en Nazaret, miren a María cuando huye de Egipto, miren a María cuando se queda viuda sin San José, miren a la Virgen cuando tiene que irse Jesús y dejarla sola, miren a María al pie de la cruz. ¿Quién sufrió más que ella? Nadie. Pero miren que era la Madre de Dios. ¿Por qué Dios le hizo eso? Podríamos decir humanamente. Pues porque era la Madre de Dios. ¿No será que el sufrimiento, si lo tomamos con un sentido cristiano, uniéndolo al sufrimiento de Cristo, uniéndolo al sufrimiento de la Virgen, es un medio grande para nuestra salvación, para nuestra santificación, para la conversión de las almas, para reparar nuestros pecados? Desde luego que sí. Simplemente como somos tan materiales, tan materialistas,
somos tan ciegos para las cosas divinas, tantas veces no queremos ver lo que nos conviene, que justamente es sufrir por amor a Dios. No es un masoquismo, sino es amor el que nos tiene que llevar a abrazarnos con la cruz. Así como Cristo viene para salvarnos y no nos salva por medio de las discotecas, ni por medio de las distracciones, ni por medio del placer, nos salva por medio del sufrimiento, pero uniendo el sufrimiento a la voluntad divina, ofreciendo el sufrimiento a Dios, aceptándolo por su amor. Igual la Virgen María nos ha redimido, nos ha salvado junto con Jesús, justamente porque ella ha aceptado la voluntad de Dios y ha unido su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. María por eso es corredentora, ella también nos ha salvado. Debemos agradecerle a la Virgen. Seguramente todos ustedes, o muchos de ustedes, no tengan hoy, lamentablemente, ocasión de ir a la Santa Misa, de poder comulgar, recibir a nuestro Señor sacramentado. Pues por todo este lío que está pasando ahora del coronavirus, que nos han cerrado las iglesias, lamentablemente. Únase desde sus casas espiritualmente a un sagrario, al sagrario de su parroquia, y haga una visita espiritual. En ese sagrario, ahora solo, también en cuarentena ya desde hace cerca de 2000 años, está el Hijo de Dios. Él sí que está en cuarentena perpetua, encerrado, sin salir, solamente esperando nuestra visita. Vayan con el corazón, con su alma, con un sentimiento, con un acto de amor, al sagrario que le tengan más devoción. Y ahí, postrados espiritualmente, denle gracias por su encarnación. Denle gracias por su muerte. Denle gracias por la Santa Misa. Denle gracias porque Él se ha quedado como alimento nuestro en la Sagrada Eucaristía. Denle gracias de una manera especial por habernos dado a la Virgen María como Madre. Denle gracias por este día tan grande. Y aprovechen estos días de Cuaresma y de cuarentena, en la que seguramente Dios ha querido servir para que aprendamos que somos tan pequeños, que somos tan débiles, que no somos los reyes ni los dueños de la creación. Tantas veces el mundo y la ciencia nos dicen que todo está controlado, que todo lo podemos, que llegan a decir hasta que algún día no habrá ni muertes, que la gente podrá vivir eternamente, porque ellos, la ciencia, podrá hacerlo. ¡Qué idiotas! Como si la vida ellos lo hubiesen creado y como si ellos pudiesen detener la muerte. Un pequeño bicho tan pequeñito puede causar la muerte de cualquier persona. Somos vulnerables, somos pequeños. Nuestra vida depende de un hilo. Nuestra vida, al fin y al cabo, depende de Dios. Todos estos medios que se toman ahora para no contaminarnos, bien está que se tome. Pero no olvidemos que al fin y al cabo, por muy cuidado que estés, por mucho que te lave las manos, por mucho que desinfectes tu casa o donde vayas, si Dios quiere que te enfermes, te enfermarás de coronavirus o de otra cosa. A veces ponemos tanto nuestro cuidado y nuestro empeño, nuestros medios o nuestra confianza en todas nuestras medidas de seguridad, en nuestra capacidad, más que en Dios. Vivimos en gobiernos que están paganizados y está claro que todos nos van a invitar pues, a poner todos los medios necesarios para no contaminarnos. Pero se nos ha olvidado que la vida depende de Dios. Él es nuestro dueño. Él nos lo quitará cuando quiera. Y déjenme decirles, y no lo tomen como una crítica, sino más como una expresión de mi corazón de no entiendo cómo es posible que ante esto
también la Iglesia se una, privando a los fieles de estar junto a Dios. Hacemos tanto por salvar nuestro cuerpo, hacemos tanto por no contaminarnos de coronavirus, ponemos todos los medios sanitarios, todas las recomendaciones, venga a lavarse las manos, venga a lavarse las manos, venga no sé qué, venga no sé cuántos, pero sin embargo por Dios no hacemos casi nada. ¿Cómo es posible que por un temor a un contagio hayamos cerrado las iglesias y no permitamos a gente que vaya a visitar a Jesús? ¿Acaso tiene más importancia nuestra salvación terrena que nuestra salvación eterna? ¿Acaso vale más nuestro cuerpo que nuestra alma? Sí, aquel grito de quédate en casa, que ya, no sé si ustedes, pero a mí me tienen harto ya, de quédate en casa, quédate en casa. Pues sí, que se queden en casa si quieren, pero ¿por qué no gritamos, quiero ir a misa? Que no me cierren las puertas, que es mi casa. Esa es mi casa, porque ahí está Dios, ahí está mi Padre. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que toda esta cuaresma que estamos viviendo, nos sirva para acercarnos más a Dios. No pierdan el tiempo, que ahora tendrán más tiempo en sus casas, sin salir, sin hacer a veces nada. Pues aprovechen para rezar 4 rosarios, para hacer lectura espiritual, para leer la Sagrada Escritura, para estar en familia, para conversar. Que no sea unos días de más móvil, más televisión, más internet, más películas, más cine. No. Que no sea para eso. Que esta cuarentena obligatoria en que nos tienen los políticos, aprovechémoslo para que nos acerquemos un poco más a Dios, para reconocer nuestra pequeñez y para darle gracias a Dios por todo. Pues, recen también por este servidor, que a Dios gracias, si quieren saberlo, estoy estupendamente bien. Bueno, y hasta cuando Dios quiera, pues esperemos que el próximo mes ya podamos tener nuestro retiro. Que la Virgen María, en su día de la Anunciación, les bendiga a todos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado.